La verdad es que para mí es muy ilusionante empezar hoy, la primera actividad del Congreso, un congreso que llevamos trabajando en él pues casi un año, ¿verdad, Ángel? Y empieza a dar sus frutos, ¿no? Yo quería iniciar mi intervención con optimismo, ¿no? O sea, yo veo que estamos en una tierra privilegiada. Me toca hablar un poco del sector de la agricultura ecológica aquí en Extremadura y creo que estamos, pese a la coyuntura en la que estamos viviendo, creo que contamos con una situación excepcional para desarrollar la agroecología en todo su esplendor y en todo su concepto, ¿no? Y digo en todo su concepto porque retomo un poco una cuestión que acaba de comentar García Azcárate, que es que la agroecología va mucho más allá de la agricultura ecológica, y no hay que hablar de agroecología, sino que hay que hablar de sistemas alimentarios, ¿no? O sea, la situación actual de cambio climático, pandemia, crisis del sector, crisis de precios de los productores, creo que estamos ya bastante escarmentados de todo esto y que ha llegado el momento de repensar al completo todo el sistema de producción, transformación, distribución y consumo. Y ahí hablamos de sistema alimentario y ahí es donde hablamos de agroecología. No solo hablamos del respeto al medio ambiente a la hora de producir y de transformar, sino que hablamos y ponemos en el centro la cuestión social, la cuestión socioeconómica y la cuestión territorial, que es que hay que pensar en territorio, ¿no? Y por eso creo que Extremadura tiene unas condiciones especiales, ¿no? para desarrollar esa visión territorial a la hora de producir, a la hora de integrar producciones, de coordinar. Tiene, por ejemplo, también una cuestión ventajosa respecto a otras regiones, y es la vinculación entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Aquí hay mucha cultura del rural, las ciudades no son grandes, es fácil desarrollar circuitos cortos de comercialización, es fácil crear conciencia en la población de que otra forma de producir es importante, de que otra forma de consumir es importante, y ahí jugamos con ventaja, ¿no? Aparte de las condiciones que tenemos de clima, de suelo, de agua. Tenemos todos los tipos de producciones, nuestro sector agrario es diverso, casi no nos falta ningún producto, tenemos la dehesa, tenemos regadíos, tenemos secanos, tenemos cultivos de montaña en el norte de la región y tenemos cultivos extensivos e intensivos, ¿no? Si nos centramos en el sector ecológico, lo que es la agricultura ecológica certificada, lo que conocemos por agricultura ecológica, bueno, no quería hablar mucho de estadísticas porque creo que no es el lugar, ¿no? Pero por si alguien no está familiarizado, la agricultura certificada ecológica en Extremadura sigue creciendo, poquito, y por eso me quedo en la sensación de optimismo, porque podemos hacer grandes cosas, pero creo que estamos todavía en la potencialidad. O sea, deberíamos estar mucho mejor de lo que estamos, ¿no? Respecto a otras regiones y respecto a otras comunidades autónomas que tienen mucho más desarrollado el sector que nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos creciendo. Ahora mismo tenemos, por situaros un poco, tenemos a 3.200 operadores, productores, ganaderos, transformadores. Tenemos 169 industrias de transformación, almazaras, bodegas, centrales hortofrutícolas, que vamos creciendo, pero seguimos todavía a la cola en las comunidades autónomas en cuanto a transformación agroalimentaria, que debe ser que lo arrastramos de la inercia general de nuestro sector en la región. Tenemos 104.000 hectáreas de producción ecológica. Estamos lejos todavía de regiones como Andalucía, que el 18 o el 20% de su superficie agraria útil es ecológica. Nosotros todavía estamos, no creo que lleguemos ya a 5, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. O sea, que parece que vamos en la senda, que tenemos potencialidad, pero si rascamos un poco en las estadísticas vemos que la mayor parte de esa superficie con la que contamos son pastos. El 55% son pastos, es decir, es ganadería. Y es ganadería, es fundamentalmente vacuno, de carne y ovino. Y sin embargo otras producciones que podríamos tener desarrolladas por la idiosincrasia de nuestra región, pues apenas están desarrolladas, como puede ser la producción de aves, la producción de caprino, la producción de porcino, pese a que tenemos el ibérico en la dehesa. Y las otras dos patas de nuestra producción pues son los cultivos permanentes, los
leñosos, los frutales, ahí también estaría la vid, y el cultivo estrella, que es el olivar, ¿no? Que tenemos casi 30.000 hectáreas de producción de olivar ecológico. Y luego tendríamos una pata más chiquitita, que serían los cultivos que se llaman arables, que son pues, los cereales, las leguminosas, etc. ¿Qué nos falta? Pues es curioso observar que pese a que en Extremadura se produce de todo, hay determinados sectores que no existen en la producción ecológica, prácticamente. Ya hemos comentado algunos de la ganadería. Hortícolas es un sector que aún está por desarrollar, está muy por avanzado, sí que es verdad que tenemos... ¿Me oye? Sí. Que tenemos experiencias de producción local y a pequeña escala, pero muy pequeña todavía. Prácticamente no hay maíz ecológico ni leguminosas ecológicas, lo cual condena a nuestro sistema ganadero a tener que importar materias primas ecológicas para poder alimentarlo. Y aquí ya entramos en la primera de las incongruencias de tener que obligar a nuestra ganadería a depender de la compra de piensos que se fabrican fundamentalmente con materias primas de otras regiones, y en el caso concreto de las que utilizamos para incorporar proteína, estamos hablando de la soja, ¿no? La mayor parte de los ganaderos que tenemos aquí compran piensos ecológicos cuya componente proteica es la soja. La soja ecológica ahora mismo fundamentalmente de Sudamérica, Brasil, Argentina, a 8.000 kilómetros de distancia, o de China, a 17.000, 18.000 kilómetros de distancia de aquí. Entonces, esa es una de nuestras primeras incongruencias. ¿Cómo es posible que no haya este tipo de materias primas en la región, ¿no? Y bueno, algunos cultivos más que faltarían, pues por ejemplo el arroz ecológico, no hay arroz ecológico, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos estos desequilibrios? ¿Por qué no hay porcino ecológico? Pues bueno, tenemos una serie de carencias estructurales que nos impiden caminar hacia la senda de la agroecología, ¿no? Hacia una forma completa de conseguir un sistema de alimentación y consumo en la región con base territorial que verdaderamente incorpore no solo conceptos de conservación ambiental, sino también de desarrollo rural y de una conexión campo-ciudad que permita pues, que los agricultores vivan bien de su producción y los consumidores tengan derecho a eso que llamamos el derecho a la alimentación sana, que como sabéis casi nadie lo tiene, ¿no? O muy poca gente lo tiene. Entonces, hace poquito hemos tenido la oportunidad de hacer un estudio con Fundecid y encargado por la plataforma PETAEX, la plataforma tecnológica agricultura ecológica, en el que bueno, pues hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos operadores del sector, a productores agrícolas, ganaderos, a industrias de transformación, al sector de la investigación, sector de la nutrición, de la salud. Y pese a que crecemos y pese a que Extremadura tiene un plan de agricultura ecológica fomentado por la Junta y a pesar de que hay muchas iniciativas interesantísimas en la región, que no me quiero olvidar hablar de ellas porque gracias al Congreso, y en eso os queremos transmitir que estamos muy contentos, hemos podido ver la cantidad de gente que quiere hacer cosas bien, la cantidad de gente que está comenzando experiencias muy innovadoras además en el sector de la agroecología, pero pese a todo eso, el estudio este que hemos realizado nos ha permitido ver pues, que hay todavía unos desequilibrios muy importantes que nos pueden hacer incluso fallar, ¿no? Y retroceder en el desarrollo del sector agroecológico. Uno de ellos es el tema de las ayudas agroambientales, ¿no? O de cómo determinados sectores han desarrollado dependencia de las ayudas públicas para mantenerse en la certificación ecológica. Hemos evaluado hace unos años que determinados sectores más extensivos, que tienen más problemas de rentabilidad, se acogieron a la agricultura ecológica como una tabla de salvación a través de las ayudas. Entonces el crecimiento ha sido fluctuante, ¿no? Han subido, han bajado en función de si había ayudas agroambientales o no. Y el resto de los elementos que necesitaban para desarrollarse y para desarrollar un verdadero sistema agroecológico y que el consumidor llegue a consumir esos productos, no están.
Y el caso paradigmático es la ganadería, ¿no? Los ganaderos ecológicos siguen a día de hoy quejándose de manera permanente de que no tienen dónde matar a los animales, de que no hay mataderos multiespecie, no solo para rumiantes, sino para pollos, para cerdo, etcétera, de que no hay cebaderos, de que les cuesta muchísimo conseguir materias para alimentación animal baratas, asequibles, para que hagan rentable la explotación. Y esto es una demanda que no es nueva, ¿no? Esto llevamos con ello mucho tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que mientras se pueden mantener gracias a las ayudas agroambientales, pero el resto de los elementos no están desarrollados, tenemos más de un 60% o un 70% de la carne de vacuno ecológico, por ejemplo, extremeña, que se está vendiendo en el canal convencional. Es decir, según sale de la explotación se pierde su carácter de alimento ecológico, porque no tienen dónde matar, lo llevan a un cebadero convencional y a partir de ahí es la misma cadena convencional. El consumidor no llega, ¿no? O sea, eso es un lujo que no nos podemos permitir, porque tenemos un sistema ideal que es la dehesa, que permite a los agricultores tener una autonomía muy grande respecto a la alimentación del ganado y que además está generando unos servicios ambientales que no generan otras ganaderías ecológicas, por conservación de la biodiversidad, por conservación de sistemas mediterráneos, que tienen poquísimos problemas sanitarios porque es un sistema muy amable con el ganado, pero estamos vendiendo la carne en el mercado convencional mezclada con cualquier otro tipo de carne convencional, ¿no? Al ovino le pasa un poco lo mismo, ¿eh? El ovino, sí es verdad que la agricultura ecológica últimamente, que yo lo veo un factor positivo, está entrando en el cooperativismo. Ya lo conocíamos en el sector del aceite, ¿no? De las cooperativas ecológicas, pero bueno, hace poquito se ha creado una nueva marca de ovino ecológico asociada a una de las empresas más grandes de comercialización de ovino en la zona de la Serena. Y bien por ahí porque se está desarrollando el sector, pero la parte comercial sigue exactamente igual. Tenemos muchísimo cordero ecológico que todavía no se puede vender como ecológico. Bien, aparte de las carencias estructurales en ganadería, en agricultura, por ejemplo, tenemos una mezcla de realidades interesantes, ¿no? Hay sectores que se han desarrollado por sí solos, que no han tenido la necesidad de tirar de ayudas porque no les compensaban, como es el frutícola. Somos una de las regiones que tenemos mayor producción de fruta de hueso ecológica de toda Europa. Se nos da bien, pero es un sector que depende excesivamente de la exportación y está reproduciendo ciertos errores de la producción convencional, que ahora comentaremos, ¿no? El tema de la logística, el tema del asociacionismo, el tema de la venta en común es una asignatura pendiente todavía en el sector, casi en todos los sectores, excepto aquellas empresas grandes que tienen una capacidad de producción y de distribución que llega lejos, ¿no? Y esa es una de las asignaturas más importantes a desarrollar. Por ejemplo, también para transformar, ¿no? El desarrollo de obradores comunitarios para transformar, como comentaba Tomás, frutas, hortalizas, quesos, etcétera, ¿no? En este estudio que os comento, que hemos hecho hace poco, había en el top 10 de las quejas de los productores ecológicos está el número 1, una cuestión que va mucho más allá de los aspectos productivos, que es la burocracia y la propia normativa de producción ecológica. La burocracia es tal que desincentiva y a veces provoca el abandono de los agricultores ecológicos. Sé que se han hecho esfuerzos desde la consejería en algunas cuestiones para darse de alta, para unificarlo con otras gestiones, por ejemplo, del pago único. Se ha hecho algún avance, pero a día de hoy sigue siendo la queja número 1, ¿no? Los ganaderos, por ejemplo, tienen unas trabas tremendas burocráticas. Y luego la propia normativa de producción ecológica, que sabéis que es un reglamento europeo, que lo compartimos con el resto de los países europeos, y sin embargo la interpretación que se hace aquí muchas veces es castrante, ¿no? Incluso castrante para desarrollar prácticas que son más ecológicas o más agroecológicas, si lo queremos decir, ¿no? Por ejemplo, es imposible certificar los pastos para el ganado caprino
cuando se quiere hacer transhumancia, que es lo deseable. Los rebaños bomberos, la integración de la ganadería con el aprovechamiento de pastos, de rastrojos, de las zonas forestales. Bueno, pues es imposible, por cuestiones normativas, certificar los pastos en transhumancia, las zonas de transición, algunos pastos comunales. La Asociación de Ganadería y Agricultura es un quebradero de cabeza muchas veces. Para hacer una asociación permanente es muy complicado. Hay gente en la Sierra de Gata, con el proyecto Mosaico, que conocéis muchos, y también en la zona de Monesterio, que también hay algunas experiencias de ganadería caprina muy interesantes, que les encantaría poder asociar la explotación forestal con el ganado caprino. Y tienen unos problemas brutales de normativa. Está un poquillo suelto esto. Para poder hacerlo. Eso les está cortando de poder ampliar las ganaderías, de poder ampliar las zonas pastables, y les está obligando a depender más de introducir piensos, que es lo menos ecológico. Porque lo más ecológico es: intenta que tu explotación te aporte la alimentación de tu ganado, y cuando no tengas para más, entonces compras pienso. Pero si tienes posibilidad de alimentar a tu ganado, no pongas más pegas, ¿no? También ocurre en las explotaciones agrícolas cuando se quiere diversificar. Es horrible poder certificar una explotación donde tienes policultivos anuales o tienes cultivos de frutales con huerta, o quieres meter islas de biodiversidad, flora auxiliar, es decir, esas zonas donde ponemos plantas que nos ayudan a tener polinizadores, a tener enemigos naturales, a poder controlar mejor las plagas sin tener que introducir fitosanitarios, por muy ecológicos que sean. La normativa nos lo impide muchas veces también. Y por último quería apuntaros otro riesgo que no deberíamos correr, que es la cuestión de la convencionalización de la agricultura ecológica, que no es otra cosa que repetir en el sector ecológico las pautas de producción, de distribución y de consumo del sector convencional, porque al final va a llegar un momento en el que no se van a diferenciar. El sector del olivar, del aceite ecológico, por ejemplo, una de las cuestiones que nos planteaba era: tenemos un problema de competencia brutal con gente que ya está produciendo aceite sin residuos en Andalucía. En Andalucía ya hay marcas que te venden aceite sin residuos porque utilizan, para controlar las plagas, productos de residuo cero. Sabéis que son productos utilizables en la agricultura ecológica, pero también se están utilizando en el resto de producciones, y entonces, pues, como todo el mundo se está apuntando al carro de la ecología, aunque sea así un poco de perfil, pues están empezando a aparecer estas marcas. Entonces, si imitamos la forma de producir en el campo, si utilizamos las mismas cadenas de distribución, y si además como consumidores consumimos exactamente igual si compro un producto ecológico que uno convencional, al final vamos a seguir cometiendo los mismos errores y vamos a acabar con el sector. La convencionalización no solo afecta a aspectos ambientales en finca, ¿no? Es decir, simplifico al máximo mi sistema, cumplo la normativa de producción ecológica, pero simplifico, sustituyo un insumo por otro, no me lío, y luego lo intento vender como cualquier otro producto. Entonces, llegará un momento que no habrá diferencias. Syngenta, por ejemplo, que es una empresa que muchos conoceréis, de agroquímicos, abanderada de los maíces transgénicos. Uno de los motivos por los que en Extremadura no se puede hacer maíz ecológico, porque tenemos mucho cultivo de maíz transgénico, muchos de Syngenta. Syngenta acaba de comprar una de las mayores empresas de producción de insumos ecológicos que hay en Estados Unidos. Todas las grandes marcas de productos convencionales alimentarios están desarrollando su marca ecológica. Eso lo estamos viendo, ¿no? Entonces, claro, va a llegar un momento que va a ser lo mismo, porque van a seguir exigiendo los mismos estándares, van a seguir utilizando los mismos canales de comercialización, la transformación, el gasto energético, el impacto ambiental en la cadena, etcétera, son muy parecidos a los productos convencionales. Entonces, bueno, este riesgo lo tenemos. Hay producciones extremeñas que están siguiendo este sistema convencionalizado y
bueno, tenemos que intentar huir un poco de eso, ¿no? Esta convencionalización está llegando de la mano de que se ha incrementado el consumo de productos ecológicos, se ha incrementado. Es verdad que estamos en un momento también muy bueno porque los mensajes sobre el cambio alimentario están calando más que nunca en el consumidor de a pie. O sea, el tema de los plásticos, el tema de los precios de los agricultores ha llegado a mucha gente, de que poco pagan a los agricultores en origen. Hay que consumir productos ecológicos, pero claro, la educación aquí juega un papel fundamental para poder hacer un cambio real. Y ahora ya existen estudios en Francia, que Francia, sabéis que tiene una trayectoria brutal de producción y consumo ecológico y además muy agroecológico. Francia tiene mucha unión con su medio rural, valoran mucho la venta directa, los mercados directos, etcétera, pero también tiene un consumo importante en supermercados, ¿no? Y hay estudios que dicen que el consumidor ecológico que compra en un supermercado grande, en un Carrefour, por ejemplo, tiene unas pautas de consumo iguales que uno que compra productos convencionales. Mientras que un consumidor ecológico que compra en un circuito corto o en una tienda especializada o en un mercado próximo, tiene otras pautas de consumo, que son mucho más lógicas dentro de la perspectiva de la sostenibilidad. El que compra en el Carrefour compra muchos más productos procesados y ultraprocesados, aunque sean ecológicos, y mucha más carne, que sabéis el impacto ambiental que tiene el consumo de carne, ¿no? Mientras que el que compra en el circuito corto compra más porción vegetal y mucho menos transformada. Ya hay estudios que dicen que los elementos ultratransformados o ultraprocesados ecológicos tienen una huella de carbono muy similar a la de los industriales. Porque sí, la materia prima es ecológica, pero el resto del proceso es el que no estamos cuidando muchas veces, ¿no? Y claro, si no cuidamos el sistema entero, no hacemos nada. Acabamos pues teniendo lo que tenemos con el vacuno ecológico aquí, ¿no? Sí, en el campo tal. Ya me corta, Charo. Bueno, termino. Decir que para este cambio necesitamos una administración que esté verdaderamente agroecologizada, porque las políticas como los planes estratégicos pueden ser mejores o peores, pero tienen caducidad. Y supongo que ahora Chema Guerrero nos hablará del plan estratégico de Extremadura, que acaba en 2020 y no sé qué continuidad va a tener. Pero bueno, el propio sector también tiene una responsabilidad o una corresponsabilidad para seguir en la senda de la agroecología, que pasa pues por tener mayor unión, mayor cooperación y tener una visión de desarrollo territorial, ¿no? Que yo creo que es fundamental para ganar en autonomía y ganar en soberanía, porque aquí podemos producir de todo. Es que lo tenemos chupado. Y nada más que os quería contar. Qué bueno, María. Hola, hola. Sí, se oye bien, ¿no? A mí personalmente me ha encantado tu intervención. Y la única pena que me da es que este discurso lo tenemos cada 5 o 6 años y lo único que cambian son las fechas del discurso, porque esa es la gran pena. Entonces, pero lo maravilloso también del tema es que seguimos y cada vez con más ganas. Es una cosa que yo no sé si eso sí que es una enfermedad, porque a veces me llama la atención. Había un disco de mis tiempos en el año Catapún que decía: si te pones tan bien, dime lo que bebes, pero que era un grupo extremeño además, que luego se fue a Granada. Y entonces más o menos yo siempre me pregunto, digo, ¿de dónde se saca las ganas, la fuerza y la gana de seguir eso, insistiendo en lo que verdaderamente necesitamos? Verdaderamente necesitamos eso, una visión agroecológica de la vida. Pues las preguntas para María, todo lo que queráis. Yo no voy a quitar ninguna. ¿Te quita el cacharro? Te lo pongo yo el mío. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Sí, sí.
Bueno, la pregunta me ha surgido también escuchando a García Zárate, pero también María ha hecho referencia a esta duda que me surge. Tomás decía que necesitamos, que es fácil, por ejemplo, complementar una agricultura convencional que va orientada hacia la exportación con una agricultura ecológica que también puede ir orientada hacia la exportación, con otra agricultura ecológica que se vincule más territorialmente, ¿no? Como que todos los sistemas son complementarios o pueden tener cabida en el mismo espacio. Pero a mí me surge la duda cuando tú has dicho, por ejemplo, no podemos hacer maíz ecológico, que sería una base clara para impulsar la ganadería ecológica y hacerla cerrar el ciclo, porque resulta que tenemos muchísima extensión de maíz transgénico. Con lo cual, ya ahí, eso de que los sistemas se complementan o pueden coexistir, creo que se demuestra que no es posible. Y me surge la duda cuando escuchaba a García Azcárate con el tema del olivar hiperintensivo. Estamos viendo cómo ahora está habiendo una explosión de hectáreas de olivar hiperintensivo, que es un modelo que requiere de muchísimo agua, un recurso que no tenemos precisamente a las puertas, que tenemos unas cuencas deficitarias, que estamos viendo como ahora mismo tenemos los embalses bajo mínimo y que lo que se plantea y los modelos que se plantean en el futuro es que cada vez vamos a tener menos agua. ¿Realmente podemos asegurar que que los modelos pueden coexistir, o tenemos realmente que decir no podemos coexistir? Hay modelos que hay que limitar y tiene que haber políticas públicas claras que limiten ciertos modelos, porque si no, lo que estamos haciendo es arrinconar precisamente a los modelos más sostenibles, que fijan más población, que creo que son los que en el fondo beneficiarían más a Extremadura a nivel agroecológico, ¿no? Entonces me gustaría que eso se comentara. Sí, bueno, yo creo que aquí la clave es... Las palabras para mí son dos. Una es sector estratégico, o sea, todavía no se ha puesto la alternativa de la producción agroecológica como un sector estratégico central para un cambio, y por eso tenemos esta competencia entre sector convencional y sector ecológico. Y luego otra cuestión es el tema de la transición. Para mí son dos modelos que es difícil que sean compatibles. Pero, claro, yo entiendo cuando alguien dice es que necesitamos la exportación, porque es que tenemos, por ejemplo, en el Jerte 100.000 kilos de cereza ecológica que vender, más otros 600.000 o un millón de toneladas, ya pierdo los ceros, pero bueno, muchísimos kilos que venden en el sector convencional. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con toda la ciruela que se tiró el año pasado porque no se pudo vender, o hace 2 años? ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que una respuesta fácil es, claro, tenemos que mantener el sistema de distribución que tenemos ahora mismo, porque es que tenemos muchas familias viviendo de esto y no podemos cargárnoslas. Entonces, el quid de la cuestión es pensar en transición, o sea, tenemos que transitar. Ahora mismo estos modelos no son compatibles porque efectivamente estamos desplazando a precisamente las que hacen un mayor esfuerzo por producir de forma sostenible, y los estamos desplazando porque no los estamos llevando al centro, que es a donde hay que llevarlos. Hay que llevarlos este es el modelo a seguir. Ahora bien, vamos a ir poco a poco, porque tenemos al 80% de la población viviendo en las ciudades, a ver cómo producimos y cómo distribuimos para esa gente, porque no nos vamos a comer toda la producción de Extremadura a los extremeños, eso es así, pero hay que transitar y hay que tener claro que el objetivo es que vayamos a sistemas ecológicos y sostenibles de producción, teniendo en cuenta de dónde partimos. Entonces, para mí ahora mismo lo que habría que hacer es decir, el sector ecológico es estratégico, es el ejemplo, es hacia dónde hay que ir, porque tenemos una crisis total de sistema alimentario. Entonces, vamos a protegerlo. En el Jerte es otro ejemplo, hablo mucho del Jerte porque como trabajo allí, pues me lo sé un poco mejor. La cereza ecológica
está en peligro absoluto por problemas de deriva, por contaminación de fitosanitarios de los vecinos convencionales. Sabéis que son parcelas muy pequeñitas y es muy fácil que tengas algún vecino que haga un tratamiento cercano y que te entre en tu finca y te quedas sin certificación, ¿no? Eso es un problema. Eso es un problema estructural, es un problema muy difícil de resolver porque requiere entendimiento entre vecinos, pero tenemos a mucha gente queriendo hacer cereza ecológica en el Jerte. Se ha duplicado o se ha triplicado el número de productores en los últimos 2 años. No podemos dejarles abandonados. Tenemos que decir, esta gente es estratégica, entonces esta gente hay que protegerla. Y hay que hacer un estudio de dónde están y si hay que trabajar con los convencionales para que no les hagan tratamientos o hay que favorecer que traten con otro tipo de productos que no hagan daño. Es decir, hay que hacer políticas para favorecer la extensión de lo ecológico pensando en que en un futuro tendremos que tender a este tipo de sistemas. Entonces, la compatibilidad en partes iguales no es posible. Y el problema es que al sector ecológico no se le trata como un sector estratégico, se les trata como un sector con una marca de calidad. Es una marca más, igual que una denominación de origen, y no hay nada más que ver los organigramas de los ministerios, los organigramas de las consejerías para ver dónde está la agricultura ecológica. Entonces, para mí ese es el problema. Y que ahora mismo tenemos que exportar, sí. Que ahora mismo tenemos que vender una parte importante de la producción en el Mercadona, pues sí. Pero que hay que desmontar todo este sistema también. Y para eso, ponte en el centro el sector ecológico, que es lo que no se está haciendo. Yo quería preguntarte en relación al tema de la certificación, porque hay hay algunas organizaciones internacionales que están impulsando como los sistemas de garantías participativas, que consisten en crear redes de confianza entre los agricultores, las agricultoras y los consumidores, las consumidoras. Entonces, aquí en Extremadura es verdad que hay algunos mercados de circuitos cortos que sí que se está llevando eso a cabo, ¿no? Pero aún le queda. Entonces, quería preguntarte cómo crees que se podría aplicar o cómo... Bueno, yo creo que en ese proceso de transición la certificación ecológica es un elemento más, pero no es el elemento central. O sea, el desarrollar otra forma de relación entre los productores y los consumidores es vital, y los sistemas participativos de garantía son uno de ellos, y en América Latina funcionan bastante, funcionan muy bien. Aquí hay experiencias en otras comunidades y aquí en Extremadura pues es algo que se está empezando a plantear, y en el Congreso de hecho vamos a tener algunas experiencias de este tipo que van a venir a presentar sus experiencias, y yo lo veo perfectamente una alternativa, ¿no?, a desarrollar, más vinculado precisamente a los circuitos de territorio, ¿no? De hecho, de facto se está haciendo. O sea, los grupos de consumo que hoy en día funcionan no tienen un sistema a lo mejor muy desarrollado, pero está muy vinculado a eso, es decir, conocer al productor y no necesitar que te presente un sello, sino porque ya sabes como grupo de consumidores cómo está produciendo